buenas tardes. Continuamos con la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy nos centraremos en la primera semana de agosto de 1936, en los acontecimientos ocurridos entre el 2 y el 8 de agosto. El principal, no único, pero el principal acontecimiento de esta semana es el inicio de la campaña militar de los sublevados en Extremadura. Para ello envían varias columnas, 3 columnas concretamente, del Ejército de África, que ha empezado a ser transportado por aire a partir del 29 de julio. Ese día, como vimos la semana pasada, llegaron a Tetuán los primeros aviones alemanes de transporte y bombardeo que sirvieron para llevar al otro lado del estrecho a los regulares y legionarios situados en el protectorado de Marruecos. La mayoría de ellos fueron transportados por aire y a lo largo del mes de septiembre, pero el importante número de envíos desde la primera semana de agosto permitió el envío de 3 columnas de estas tropas profesionales y bien preparadas para realizar la campaña de Extremadura que Franco había diseñado el 1 de agosto. Comenzamos por el transporte de las tropas por aire. Hay que tener en cuenta que no todos fueron llevados por aire, sino que un tercio aproximadamente fueron transportados por barco a partir del mes de septiembre. Otros, esta semana también, como veremos ahora, fueron enviados en el famoso convoy de la Victoria. Pero si nos atenemos a las estadísticas, que principalmente se deben a Salas Larrazábal, 21.300 soldados de la Legión y de los regulares fueron transportados por aire desde Marruecos a Sevilla entre el mes de agosto y el mes de noviembre de 1936. 8.500 en agosto, 9.700 en septiembre, 2.300 en octubre y los últimos 800 en noviembre. Otros 10.000 fueron transportados por barco, 8.000 en septiembre y 2.000 en agosto. Siguiendo el orden cronológico, 2.000 en agosto, 8.000 en septiembre. De los 2.000 en agosto, la mayoría, concretamente 1.600, fueron transportados en el convoy de la Victoria que ahora comentaremos. En total, por tanto, 31.300 soldados profesionales fueron transportados de Marruecos a la península a lo largo de 3 meses, convirtiéndose en decisivos para los avances franquistas, sublevados, más tarde franquistas a partir de octubre, en la península. Solo 2.500 soldados quedaron en el protectorado marroquí. Por lo tanto, en cuanto a unidades militares, 15 tabores de regulares marroquíes, 4 banderas de la Legión y 2 escuadrones de caballería de regulares participarían en la guerra civil gracias a este transporte principalmente aéreo y en menor medida naval. Los aviones que llevaron a cabo el transporte fueron 29, que realizaron vuelos continuos, de los cuales la gran mayoría, 20, eran alemanes, que vimos cómo se pactó la semana pasada su transporte a la península. 6 eran italianos y 3 eran españoles. Estos últimos de muy poca capacidad, pero que también se utilizaron sobre todo los primeros días. Hablemos ahora del convoy de la Victoria, que se organizó y se realizó esta misma semana, día 5 de agosto. Fue un transporte naval muy mitificado por la propaganda franquista porque les permitía minimizar el apoyo aéreo de la Alemania nazi. Es decir, recordemos que 21.300 soldados del Ejército de África fueron transportados por aviones principalmente alemanes y 1.600 solamente en el convoy de la Victoria. Pero sirvió como símbolo para dar a entender que la Marina sublevada venció a la Marina republicana y permitió el transporte del Ejército de África, además en una fecha tan emblemática como es el 5 de agosto, que se celebra la Virgen de África, patrona de Ceuta. De ahí lo de convoy de la Victoria. Este convoy estaba formado por 4 barcos de transportes y 3 de escolta.
Concretamente, los barcos de transporte eran 2 ferries, un mercante y un remolcador, que llevaban a la primera bandera de la Legión, el tercer tabor de regulares y algunas unidades de menor categoría. En total, 1.600 hombres escoltados por el cañonero Eduardo Dato, el guardacostas Ouad Kert y el torpedero T-19. Salieron a la tarde del 5 de agosto de Ceuta con dirección a Algeciras y fueron interceptados por el destructor republicano Alcalá Galiano, que intentó cortarles el paso a la altura de la Punta del Carnero, en la provincia de Cádiz. De hecho, la batalla habría sido llamada Batalla de Punta del Carnero, de no ser porque los franquistas le dieron el emblemático título de Convoy de la Victoria. Es de hecho el primer combate naval de la Guerra Civil. Tuvo lugar entre las 5:20 y las 6 menos cuarto de la tarde y los 2 destructores republicanos, el Alcalá Galiano y el Lepanto, fueron atacados. El destructor Churruca también estuvo presente, pero no sufrió daños ni pudo hacer bajas al enemigo, de manera que se le puede considerar no implicado en el combate. El destructor Alcalá Galiano especialmente sufrió impactos de la artillería costera de Algeciras y de la aviación de los sublevados que actuaba desde Tetuán, concretamente 16 aviones de caza y bombardeo. El resultado fue que el Alcalá Galiano recibió varios impactos que causaron 18 muertos y el Lepanto tuvo que refugiarse en Gibraltar. Por lo tanto, a las 8 menos cuarto, el llamado Convoy de la Victoria pudo desembarcar con éxito a los 1.600 soldados del Ejército de África. Sin embargo, insisto que la cifra es pequeña en comparación con los 8.500 que irían por aire a lo largo de todo el mes. El 7 de agosto, también por aire, llegó a Sevilla procedente de Tetuán el general Franco, que insisto que era el jefe del Ejército de África. Y el 1 de agosto, cuando todavía estaba en Tetuán, había dictado las órdenes de combate para las unidades de su ejército. Se descartaba atacar Madrid por la ruta más directa porque estaba bien defendida por las tropas del general Miaja en el sector de Córdoba, y optó por una maniobra de flanqueo a través de Extremadura, que era un territorio considerado más débil. Siguiendo, por tanto, este plan, el día 2 de agosto salió la primera columna de legionarios y regulares de Sevilla en dirección a Extremadura. La mandaba el teniente coronel Asensio Cabanillas y estaba formada por los 800 hombres de la cuarta bandera de la Legión, los 600 del segundo tabor de regulares de Tetuán y una batería de artillería. Llegó al día siguiente, 3 de agosto, a la localidad sevillana del Ronquillo, ya cerca de la provincia de Badajoz. Ese mismo día, 3 de agosto, sale de Sevilla la segunda columna, bajo el mando del comandante Castejón y formada por el segundo tabor de regulares de Ceuta y la quinta bandera de la Legión y otra batería de artillería. Estas 2 columnas tenían el apoyo aéreo de 17 aviones de bombardeo, 9 Junkers alemanes y 8 Savoia italianos. Sabiendo que estaban a las puertas de Extremadura, la Guardia Civil de la localidad pacense de Llerena cambió de bando el 4 de agosto y empezó a enfrentarse con los milicianos de la localidad ese mismo día. Por lo tanto, para ocupar la ciudad de Llerena, el ejército de África se dividió. Hacia Llerena acudió la columna de Castejón, que es la segunda en salir, y la primera, la de Asensio, siguió en línea recta hacia Fuente de Cantos, ya también en la provincia de Badajoz. Las 2 localidades cayeron el mismo día, el 5 de agosto, y la mayor resistencia la encontraron en Llerena, donde las milicias socialistas y comunistas, unificadas en las Juventudes Socialistas, unificadas, y del Partido Obrero de Unificación Marxista, que no solo tenía representación en Cataluña,
les hicieron frente, pero fue completamente inútil porque fueron barridos por el ejército de las tropas experimentadas del ejército de África. Es algo que se va a repetir una y otra vez a lo largo de la campaña de Extremadura y también en la provincia de Toledo. Los milicianos, aunque pudieran muchos haber realizado el servicio militar, no tenían el nivel de preparación de los legionarios y marroquíes. Tendían a defender las carreteras y los pueblos, olvidándose de atrincherarse en las alturas, y al permanecer todos juntos defendiendo la entrada de un pueblo, eran flanqueados por los lados por las tropas experimentadas, que además tenían mandos profesionales, algo que a ellos les faltaba porque la mayoría de militares profesionales o bien estaban con los sublevados o bien los mandos políticos de las milicias no confiaban en ellos. Debido a esa falta de conocimientos tácticos, los pueblos enseguida eran flanqueados por la legión y los regulares y, no olvidemos, bombardeados por la escasa pero eficaz aviación que tenía el ejército de África, los 17 bombarderos que aludí antes. De manera que, bajo ataques aéreos, amenazados por el flanqueo y frente a tropas mucho más preparadas, cedían con mayor o menor resistencia todos los pueblos por los que el ejército de África iba avanzando. En la resistencia de Llerena fue barrida rápidamente, y lo mismo cuando Asensio Cabanillas, al mando de la primera columna, tras pasar Fuente de Cantos sin resistencia, se enfrentó a las tropas. Estas sí tienen un líder profesional, que es el coronel Puigdendolas, que ha sido enviado desde Guadalajara, en los Santos de Maimona, junto a la localidad de Zafra. Zafra me refiero, es una localidad estratégica porque de ahí se cruza la carretera Badajoz, dirección oeste, y la carretera Mérida, dirección norte. Por lo tanto, Puigdendolas organizó una defensa en los Santos de Maimona, pero fue completamente inútil. Pudo mantener a raya 2 días a las tropas de Asensio Cabanillas, pero finalmente el 7 de agosto cayó Los Santos y la vecina local y estratégica localidad de Zafra. También Castejón, que ya ha liberado Llerena, avanza hasta Villafranca de los Barros. Por lo tanto, ya se encuentran las tropas del ejército de África a solo 62 kilómetros de Mérida. Ese mismo día, recordemos, 7 de agosto, es cuando Franco llega a Sevilla y ordena el envío de una tercera columna de refuerzo. Esto es posible porque día a día se van reforzando las unidades del ejército de África gracias al transporte aéreo y también el naval, ya que el 5 de agosto ha sido transportado a Algeciras el convoy de la Victoria. Con estas tropas que han llegado por mar y aire, Franco envía una tercera columna bajo el mando del teniente coronel Tella. Esta está formada por el primer tabor de regulares de Tetuán, la primera bandera de la Legión y otra batería de artillería. Las 3 columnas, es decir, la de Asensio, la de Castejón y la de Tella, forman sobre el papel una unidad militar que es la columna de Madrid, porque este es su objetivo. Y tienen un mando conjunto, digamos, entre cada uno de los 3 comandantes de columna y el propio Franco, que es el general Yagüe. Yagüe, por tanto, dirige a las tropas sobre el terreno, está con la última columna, que es Tella, y Franco se queda en Sevilla organizando la estrategia global. Siguen hacia adelante estas fuerzas, pero el 7 de agosto se encontrarán con una cierta resistencia en la localidad de Almendralejo, donde las milicias de izquierdas han quemado vivas, temiendo el avance, de perder la localidad. No querían liberar a los presos políticos que tenían detenidos desde el 18 de julio y quemaron vivas a 28 personas, 28 presos políticos de esa localidad. Es otro más de los crímenes de guerra que tendremos ocasión de comentar. Y sin embargo, a fecha de hoy, después de cometer esta masacre, deciden no abandonar el pueblo y atrincherarse en la iglesia de la localidad 50 milicianos. Después de un día de combates todavía no han podido ser reducidos y, por lo tanto, a fecha de hoy, 8 de agosto, las tropas sublevadas se han quedado en Almendralejo.
pero es un avance muy notable, ya que en solo una semana han recorrido 200 kilómetros desde Sevilla y están muy cerca de Mérida y han ocupado Zafra, que es ruta directa hacia Badajoz. De manera que la provincia de Badajoz corre el riesgo de ser completamente ocupada por los sublevados. Por si esto fuera poco, al acercarse a Mérida las fuerzas del Ejército del Sur, las del norte que están en Cáceres empiezan a movilizarse en su apoyo. Hoy 8 de agosto, Linos Laje ha avanzado desde Cáceres capital hacia la provincia de Badajoz, de manera que entra en la localidad de Carmonita, en la provincia de Badajoz, y ahora Mérida se ve amenazada por los sublevados tanto desde el norte como desde el sur. Veremos en los próximos días cuál será el resultado de esta campaña que de momento se presenta con éxito para los golpistas. No dejamos todavía el frente de Extremadura, porque mientras salen las primeras columnas de Sevilla, también hay movimientos en la provincia de Cáceres. El día 2 de agosto, las milicias republicanas de Mérida y de Santa Amalia atacan la localidad cacereña de Miajadas, donde vimos que la semana pasada había desertado la Guardia Civil de Badajoz. Estos guardias resisten en Miajadas, tienen que abandonar la población de Campo Lugar y se ven con riesgo de ser cercadas cuando los milicianos toman Abertura y Villamesías, que están al este de Miajadas. Sin embargo, Ricardo Belda realiza una maniobra de apoyo desde Cáceres capital y desbarata esta ofensiva, de manera que el mismo día, 2 de agosto, Miajadas resiste el ataque republicano. Por lo tanto, mal van las cosas esta semana para la República en el frente de Extremadura. Volvemos un poco hacia el sur, hacia el frente de Andalucía. Concretamente, donde más movimiento hay es en la provincia de Granada. Las fuerzas de Almería vimos que habían avanzado hasta Motril. Estos días, aunque no he podido conseguir la fecha exacta, han llegado hasta Almuñécar y sobre todo el avance más importante es por el interior. Han ocupado Ugíjar en la Alpujarra de Granada y sobre todo, una vez liberado todo el este de la provincia de Granada en unión con las fuerzas procedentes de Murcia, estos milicianos avanzan hasta 12 kilómetros de Granada capital por el este, al haber ocupado esta semana la localidad de Huétor Santillán. Sin embargo, el peligro de los sublevados de perder Granada no se materializa del todo, porque siendo conscientes de esta amenaza, el Ejército del Sur, bajo el mando de Queipo de Llano, envía en apoyo de Granada una columna al mando del general Varela. Por lo tanto, Granada va a ser un nuevo frente reforzado por ambos lados a lo largo del mes de agosto. Pasamos ahora al frente de Madrid. Vimos que la semana pasada había quedado más o menos paralizado y estable el frente de la Sierra. Sin embargo, hoy sucede un acontecimiento luctuoso que recuerda en cierto modo a la muerte de Onésimo Redondo el 24 de julio, solo que esto ocurrirá en el otro lado de la trinchera. El día 6 de agosto, al diputado Josep Sunyol, de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha llegado a Madrid como enlace entre el gobierno de la Generalitat y el de la República, le llega la falsa noticia de que los republicanos han retomado el puerto de Somosierra, de manera que decide ir allí en automóvil acompañado de un periodista también catalán, un teniente del ejército y el chofer del vehículo. Pasan la localidad de Guadarrama, que está en manos de las milicias republicanas, pero erróneamente siguen hasta Tablada, justo a la entrada del puerto de Somosierra. He dicho Somosierra, quería decir el Alto de los Leones en Guadarrama. Estamos hablando de la zona occidental de la provincia de Madrid. Es decir,
pasan lo que es Guadarrama, siguen hacia el Alto del León, más tarde llamado de los Leones, en el puerto de Guadarrama. Y justo antes de entrar a la localidad de Tablada, que es la última que hay en Madrid antes de pasar a Segovia, son detenidos por las fuerzas sublevadas. Dándose cuenta de su error, el teniente trata de huir, pero le disparan y lo matan, y Josep Suñol y sus dos compañeros son asesinados allí mismo en la cuneta. Esta muerte ha sido especialmente recordada porque Josep Suñol, además de diputado, era presidente del Fútbol Club Barcelona. Daría para bastante hablar de la relación entre el fútbol y la política en los tiempos de la República, la Guerra Civil y el franquismo. Para eso recomiendo un libro de Paul Preston que es Fútbol y franquismo. Ahora me limito a indicar que el presidente del Fútbol Club Barcelona fue una de las víctimas de la Guerra Civil de esta manera que acabo de relatar. Y hay que señalar que aunque se le recuerda más como presidente del Barça que como diputado de Esquerra, es también uno más de los 150 diputados de las Cortes que fueron asesinados durante la guerra en ambos bandos, como bien ha señalado el catedrático Octavio Ruiz Manjón, de la Universidad de Granada. De estos 150 diputados asesinados, 77 fueron muertos por los republicanos y 73 por los sublevados o más tarde llamados franquistas. Es una cifra enorme teniendo en cuenta que 87 de los 150 eran diputados en activo, es decir, habían sido elegidos en las elecciones de febrero y hablamos de unas Cortes que tenían 470 diputados. Por lo tanto, aproximadamente 1 de cada 5 diputados elegidos en febrero del 36 fue asesinado durante la guerra. Curiosamente, 2 días antes del asesinato del presidente del Fútbol Club Barcelona, dejaba su cargo el presidente del Real Madrid, que también era político. Es decir, el Rafael Sánchez Guerra, presidente del Real Madrid hasta el 4 de agosto de 1936, era hijo de José Sánchez Guerra, que fue presidente del gobierno durante la monarquía, pero Rafael era de hecho en activo desde el año 31, era concejal en Madrid y se había presentado por la conjunción republicano-socialista. Y hasta el mes de abril, en que fue destituido Alcalá Zamora, era secretario general de la presidencia de la República. De hecho, por estos cargos políticos que ocupó, el hasta ahora presidente del Madrid pasaría 2 años en cárceles franquistas a partir de 1940. Curiosamente, al dejar el 4 de agosto de 1936 su cargo presidencial en el club de fútbol, el Madrid mantuvo una presidencia interina, ya que estaba claro, el motivo de la dimisión evidentemente fue que en una situación de guerra civil no era viable que la liga de fútbol se retomase. Por lo tanto, optó por dejar el cargo y el Madrid mantuvo una presidencia simbólica interina hasta después de la guerra. Curiosamente, en noviembre, en noviembre del 36, quien ocuparía esa presidencia interina fue nada menos que Antonio Ortega, que en estos momentos, agosto de 1936, como teniente de carabineros, es gobernador civil de Guipúzcoa y está dirigiendo la contraofensiva de las fuerzas republicanas en el sector de Oyarzún. Pues comentado esto, pues pasamos ya a otros frentes como el de Aragón. En el frente de Aragón hay que destacar los sectores de Huesca y Zaragoza, ya que el sector de Teruel está relativamente estable esta semana. En el sector de Huesca, que los principales avances los llevan a cabo la columna Villalba, me refiero a la columna del coronel Villalba y la columna Carlos Marx. De norte a sur, el coronel Villalba ha conseguido tomar Siétamo el 3 de agosto, después de 3 días de combate.
de manera que ahora sus fuerzas están apenas a 12 kilómetros de Huesca capital. Sin embargo, más al sur, la columna Carlos Marx, que son principalmente socialistas, voluntarios alemanes y miembros del POUM, ha sido rechazada en Almudévar. Comentábamos que esta localidad donde la Guardia Civil había sido liberado su asedio por fuerzas procedentes de Zaragoza. Almudévar se encuentra en la carretera nacional Zaragoza-Huesca, por lo tanto, al ser rechazados en Almudévar, la columna Carlos Marx se ve obligada a desviarse hacia el sur, ocupando, eso sí, varias localidades del sur de la provincia de Huesca, como por ejemplo Sariñena, Grañén, y cruzan la línea con Zaragoza el 7 de agosto, llegando a ocupar la localidad zaragozana de Leciñena. Establecerán su cuartel general en la localidad de Tardienta, donde es un importante nudo ferroviario entre Huesca, Zaragoza y Lérida. Pasando al sector de Zaragoza, la columna de Urruti y las fuerzas sublevadas que defienden Zaragoza tras una serie de combates menores, van estableciendo las líneas del frente. Durruti, apoyado por la columna Ortiz, Caroz, que son también anarquistas, y la de Hilario Zamora, tres columnas anarquistas, Ortiz, Caroz e Hilario Zamora, y una columna de militares al mando de Martínez Peñalver. Estas 4 columnas republicanas van haciendo retroceder a las fuerzas sublevadas hasta las localidades de Quinto y de Belchite, y ocupan la localidad de Osera, en la orilla norte del Ebro, a 39 kilómetros de Zaragoza, y cruzan el Ebro a la ribera sur, ocupando La Zaida y Azaila. Esta ya está en la provincia de Teruel. Esto fue el 5 de agosto, y de esta manera los republicanos se sitúan en la carretera nacional Zaragoza-Teruel, aunque no controlan la de Zaragoza-Huesca, y ocupan también territorios en la ribera sur del Ebro. Por lo tanto, la situación en Zaragoza para los sublevados empieza a ser preocupante. Pasamos ahora al País Vasco, que habíamos hablado de Antonio Ortega como futuro presidente interino del Real Madrid, pero ahora mismo es gobernador civil de Guipúzcoa y teniente de carabineros. Decide contraatacar a las fuerzas sublevadas de Beorlegui y de Ortiz de Zárate en 2 de agosto en la localidad de Oyarzun, que es muy importante porque es la principal comunicación por carretera entre San Sebastián e Irún. De momento, en esta semana, ninguno de los bandos puede avanzar ni retroceder. En Asturias no se producen cambios significativos, pero sí en el liderazgo de los sublevados. El 3 de agosto, cerca de Navia, el comandante Ceano, que dirige la columna que ha llegado de Lugo para socorrer al cerco de Oviedo, Ceano, por tanto, resulta herido y le sustituye el comandante Teixeiro, también castellanizado como Teijeiro. Es quien dirigirá las tropas de Galicia en la campaña asturiana hasta la liberación, como ellos dicen, de Oviedo en el mes de octubre. Esta semana, con esto de Asturias, concluimos lo que son las operaciones militares en la península, pero esta semana tenemos una campaña de lo más atípico, que es la de las Islas Baleares. Comienza una campaña militar en las Islas Baleares. Recordemos que las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera estaban del lado sublevado y Menorca permanecía en manos de la República. Pues debido a que la campaña aragonesa la campaña aragonesa realizada desde Barcelona y Valencia estaba en estos momentos avanzando con relativo éxito, si bien ninguna de las capitales aragonesas había podido ser liberada, las fuerzas republicanas de Barcelona y Valencia deciden eliminar la amenaza que suponen las Islas Baleares a su espalda y organizar un desembarco. Esta semana el desembarco va a centrarse en la isla de Cabrera, la de Formentera y la de Ibiza. La de Mallorca será el objetivo posterior,
Ya está decidido que se acabará desembarcando en Mallorca, pero esto ocurrirá la próxima semana. La campaña comienza el primer día de agosto cuando 400 milicianos de Menorca, apoyados por 2 submarinos de la base naval de Mahón, desembarcan en Cabrera. Es una isla que no tiene población, es decir, está deshabitada. Solo tiene un pelotón de 25 soldados que en estos momentos está dirigido por un alférez. Naturalmente la resistencia es nula y por lo tanto el alférez Facundo Flores será fusilado el 23 de agosto. De todas maneras, es solo una demostración de fuerza, un golpe de mano para obtener información o ver cómo reaccionan los sublevados de Mallorca, porque al cabo de 3 días Cabrera es abandonada por los republicanos, de manera que es una operación que no tiene consecuencia ninguna. Sin embargo, cuando están todavía estas tropas en Cabrera, el día 3 se movilizan las fuerzas de Barcelona. El capitán Alberto Bayo zarpa del puerto barcelonés hacia Menorca con 800 hombres, principalmente milicianos, en el mercante Marqués de Comillas, que está escoltado por el destructor Almirante Miranda. El objetivo es Menorca para de allí más tarde realizar el desembarco en Ibiza. Esto se hace en coordinación con las fuerzas procedentes de Valencia, que zarpan el 7 de agosto al mando de Uribarri. Uribarri, capitán de la Guardia Civil en Valencia, dirige un número similar de hombres desde Valencia hasta Formentera y la ocupa sin resistencia el 7 de agosto, ya que Formentera, aunque sí es una isla habitada, solo tiene una guarnición de 50 soldados que se rinden sin disparar un tiro. Por lo tanto, desde Formentera, Uribarri espera la llegada de Bayo, que el 8 de agosto las dos fuerzas coordinadas se dirigen a Ibiza. Y hoy 8 de agosto los republicanos de Uribarri y de Bayo desembarcan en Ibiza, que esta isla sí está más defendida, tiene una guarnición de 150 hombres y de hecho todavía hoy, segundo día del desembarco, no han podido ser dominados. Los republicanos han desembarcado en la cala de San Vicente, que está al norte de la isla, y hoy han conseguido ocupar la población de San Carles de Peralta, pero de momento no han conseguido avanzar más al sur. Veremos la semana próxima cómo se desarrolla esta campaña de las Islas Baleares. Antes de pasar a los asuntos internacionales, informo que ha habido 2 cambios en los gobiernos de las 2 Españas, como ya las podemos llamar. En el bando republicano, el general Castelló, que es ministro de la Guerra, ha dimitido el 6 de agosto y le sustituye el coronel Hernández Sarabia, que hasta ahora era secretario del presidente de la República, Manuel Azaña. No me queda demasiado claro si es una dimisión voluntaria por razones políticas, porque, por ejemplo, se ha opuesto a esta operación del desembarco en las Baleares, o se debe a razones de salud. Porque sí es cierto que si no es ahora, más adelante, Castelló va a sufrir una seria crisis nerviosa debido a los problemas familiares que sufre, como tantas otras familias en España durante estos días, porque su hermano había sido asesinado por las milicias anarquistas, a pesar de ser él el defensor de la República, y su familia quedaría aislada en Badajoz cuando lleguen allí las columnas sublevadas. Por lo tanto, más tarde sufrirá un problema psíquico, pero no queda claro si lo del 6 de agosto, su dimisión el 6 de agosto tiene que ver con estos problemas o es simplemente una disensión estratégica con el gobierno del doctor Giral. En todo caso, desde el 6 de agosto hay un cambio ministerial. El Ministerio de la Guerra lo llevará otro militar, que es el coronel Hernández Sarabia. Y siguiendo con mandos militares, el día 3 de agosto entran 3 nuevos miembros a la Junta de Defensa Nacional, que ahora tendrá 10 miembros. Son el general Franco, el general Queipo de Llano y el coronel Orgaz. Veremos más adelante las decisiones que tomará esta Junta de Defensa.
Hoy lo más destacado esta semana es que Franco forma parte de la Junta de Defensa que acabará nombrándole jefe del Estado dentro de 2 meses. Ahora sí pasamos a la política internacional. El 2 de agosto en París, el gobierno francés, a iniciativa del ministro Yvan del Bosch, que es ministro de Exteriores, propone un acuerdo europeo de no intervención en la Guerra Civil Española. Esto se debe principalmente a que el gobierno había quedado en una situación delicada después de empezar a vender armas a la República y ser acusado de fomentar el belicismo por la prensa de derechas y amenazando con provocar un conflicto con Alemania y con Italia. De manera que a lo largo de la semana el gobierno francés va a hacer una gira por las cancillerías europeas proponiendo que ni ellos ni nadie vendan armas en España. La idea es que si no se envían armas, pues el conflicto español se desactivará por sí solo. Naturalmente, esto supone abandonar a un gobierno amigo republicano de izquierdas para igualarlo con un gobierno golpista de extrema derecha. Pero la política internacional pues tiene estas cosas. La gira francesa por Italia, la Unión Soviética, el Reino Unido, Bélgica, Holanda, Polonia y Checoslovaquia tienen resultados positivos. De manera que todos estos países apoyan los acuerdos de no intervención. Todavía no se firman, pero bueno, es un primer paso hacia la no intervención en España. Solo Alemania es reticente y Portugal es opuesto. El presidente de Portugal, que es el general Oliveira Salazar, que es una dictadura militar, eso sí, republicana, pero es una dictadura militar, ha declarado ya el 31 de julio que él está moralmente con los sublevados. De manera que Portugal no va a apoyar la no intervención y Alemania de momento tampoco. Así que queda todo un poco en el aire, pero tiene una consecuencia inmediata, que es que el 8 de agosto el gobierno francés decide suspender los envíos de armamento a España. Según Hugh Thomas, esto se debe a presiones británicas, pero también es lógico que si el gobierno francés quería la no intervención, no podía seguir vendiendo aviones a la República Española. Sin embargo, como hemos visto, se seguirían vendiendo más aviones hasta el mes de octubre. Bueno, como hemos visto, no, algo hemos comentado, pero lo ampliaré ahora mismo. Quiero decir que ya se habían enviado varios aviones a España, hasta 70 se enviarían a lo largo del mes de agosto, pero a pesar de que el 8 de agosto, dije 70, son exactamente 64, aunque Hugh Thomas insiste en que las cifras no son seguras y por lo tanto lo redondea a 70, pero está documentado que entre el 31 de julio y el 8 de agosto la República Francesa vendió a la República Española 35 bombarderos, 19 cazas y 10 aviones de reconocimiento, es decir, un total de 64 aviones. Después interrumpió las ventas, pero a través de empresarios más o menos legítimos, como por ejemplo André Malraux, ahora sí sé cómo se pronuncia, el escritor y aviador André Malraux, y comunista, consiguió vender a la República de una manera no oficial hasta el 14 de octubre 56 aviones más. De manera que de forma legal o ilegal la República obtuvo 120 aviones de los franceses. También llegaron pilotos que al principio cobraban mucho dinero, eran más mercenarios que idealistas, en su mayoría franceses, algunos británicos, incluso norteamericanos. En los primeros tiempos llegaron a cobrar 50.000 pesetas mensuales, que es, como compara Hugh Thomas, el salario medio de un oficial del ejército español era de 333 pesetas. Un aviador de esta escuadrilla que pilotaban estos aviones pues cobraba muchísimo más. En todo caso, se pagó porque era necesario. Tenían que manejar estos aviones. Digamos, la República gastó muchísimo dinero en la compra de armamento
para poder sobrevivir. Aunque, ya digo, sería muy famoso la compra de armamento soviético, ahora, en el mes de agosto, los soviéticos no dan ni un solo paso para ayudar a la República militarmente. Francia sí lo hace. Lo que pasa es que cobra mucho dinero por ello, sobre todo cuando es a través de intermediarios no oficiales como Malraux. Por último, el 4 de agosto en Roma se produce un encuentro entre el almirante Canaris del Abwehr, servicio de inteligencia militar alemán, y el coronel Mario Roata, que es su homólogo italiano. Es la primera vez en que representantes militares italianos y alemanes coordinan una operación militar juntos, que naturalmente es la ayuda militar a los golpistas españoles. Es el comienzo de lo que más tarde será el eje nazifascista, porque aunque es verdad que el nazismo se basa en gran cantidad en el fascismo italiano, hay importantes diferencias. Por ejemplo, el hecho de que Italia sea una monarquía y Alemania sea un Reich. No es una república, pero tampoco es una monarquía hereditaria. Y además, el carácter católico del régimen italiano no lo tenía para nada el régimen alemán, que era básicamente antirreligioso. Además, había disensiones entre Mussolini y Hitler, sobre todo respecto a los Alpes. Cuando en el año 34 hubo un golpe de Estado en Austria, Italia y Alemania el gobierno italiano apoyaba a Dollfuss y el gobierno alemán apoyaba a los nazis austríacos. De manera que, a pesar de ser ideológicamente similares, no eran países aliados para nada. En cambio, ahora es la primera vez en que, ante un enemigo común, que es la República Española, que ellos sostienen que representa al comunismo soviético, pues empiezan a trabajar juntos por primera vez. Esto se irá perfeccionando a lo largo de los siguientes meses. Y con esto ya damos por concluidos los acontecimientos de la primera semana de agosto de 1936. Para todos aquellos que os agradezco que estáis siguiendo casi a diario los vídeos que voy colocando y no preferís esperar a que sea realmente la fecha exacta de los acontecimientos para seguirlo en tiempo real, os informo que puedo tardar quizá un par de semanas en colgar el vídeo siguiente, ya que tomaré unas merecidas vacaciones, continúo con el proyecto, pero necesitaré más tiempo para publicar el vídeo siguiente. De todas maneras, mantenemos el proyecto de que los vídeos estén disponibles cuando sea la fecha que corresponde del año 1936. Por lo tanto, el siguiente, que se referirá a la segunda semana de agosto de 1936, estará disponible probablemente a finales de este mes de julio de 2024. Así que muchas gracias de nuevo por escucharme y buenas tardes.